En muchos casos durante la terapia se hace necesario parar para aclarar y reestructurar lo que de verdad es una buena autoestima, una sana autoestima, porque suele haber muchas ideas equivocadas y mucha confusión con comportamientos que incluso son todo lo contrario, son un reflejo de complejos y de una baja autoestima. Esto se debe a que los extremos en realidad están cerca y se tocan, ¿no? Así que el paciente, cuando hace el esfuerzo de mejorar su autoestima, piensa que tiene que irse a comportamientos del otro extremo, ¿no? Que son comportamientos que evidentemente son disfuncionales, desequilibrados, que le van a traer problemas, como sucede en los casos ya más extremos, donde podemos hablar de megalomanía o trastorno de personalidad narcisista, dicho en términos clínicos, donde incluso puede haber ya una desconexión con la realidad. Entonces, para tener una buena guía para una sana autoestima, vamos a ver las diferencias entre esa personalidad que ya está en el extremo, la megalomaníaca, la narcisista, que tiene esa impresión que da esa impresión de buena autoestima, pero que en realidad lo único que está haciendo es todo el rato defenderse de su inferioridad, de su complejo de inferioridad, y vamos a ver lo que es en realidad una sana, una equilibrada autoestima. Una personalidad narcisista, para empezar, suele ser muy inflexible en sus opiniones, por ejemplo, suele demostrar dificultad a la hora de cambiar de opinión, suele mantenerla fija porque no le importa tanto lo que está diciendo como demostrar poder y superioridad a los demás, ¿no? Una personalidad equilibrada evidentemente no necesita de esto, y su opinión es su opinión de verdad, y si se ha equivocado lo reconoce, cambia, es flexible, por tanto cambia de opinión y aprende de sus errores. La personalidad narcisista, megalomaníaca, no aprende de sus errores por ese complejo de omnipotencia y de yo lo sé todo y por tanto no tengo nada que aprender ni que modificar en mí. Algo curioso, lo que no se suele caer, es que una persona con una personalidad equilibrada, con una autoestima equilibrada, suele reconocer sin problemas los valores de los demás, puede adularlos, halagarlos y no se siente excluido de eso, sino que forma parte de alguna manera también de eso, por lo menos por haber tenido la capacidad de verlo en el otro, ¿no? El narcisista, por ejemplo, suele callarse, más resentido, ¿no? Suele entrar en competencia, en competitividad con la persona a la que nota que puede estar superándolo. Por supuesto, nunca lo halaga porque eso lo sentiría como una pérdida de estatus, y entra en competición para vencer a la otra persona, lo intenta, y si ve que no lo va a conseguir se retira con el rabo entre las piernas, pero siempre acumulando mucha rabia, mucho resentimiento. De hecho, en muchos casos lo que hace es tratar de humillar al resto de personas, las que siente que pueden ser más elevadas, para recuperar la calma y esa sensación de que queda por encima. Una personalidad equilibrada, con una autoestima equilibrada, se rodea, por tanto, de gente inteligente, gente que está a su nivel o superior. No tiene problemas para relacionarse con gente más culta, más inteligente, más bella. De hecho, la busca porque se enriquece con el contacto con este tipo de personas. El narcisista megalomaníaco, sin embargo, sí busca este tipo de personas, pero para que lo admiren, para humillarlos, para él sentirse superior a ellos. Entonces, cuando siente que no lo consigue porque no se suelen prestar a ello, lo que hace es que se rodea finalmente únicamente de personas que están por debajo de ellos, porque la prioridad es sentirse admirado. Entonces suelen estar rodeados de personas menos inteligentes, con las que viven en esa dicotomía, porque sienten una decepción, sienten que no están a la altura de ellos, que suelen ser personas inteligentes los narcisistas, pero tienen esa sed constante de admiración, y por tanto necesitan al mismo tiempo que esas personas que lo rodean sean inferiores. Una autoestima sana y equilibrada tiene relaciones de igualdad con los demás. El narcisista, sin embargo, siempre necesita relaciones de superioridad, porque entra siempre en competición, hay muchísima competitividad y son relaciones más bien de destrucción casi del otro, ¿no? Además, la personalidad sana y equilibrada es independiente, mientras que el narcisista es dependiente de los demás, de gente que esté a su alrededor admirándolo, adulándolo, con la que él pueda sentir esa omnipotencia de la que he hablado antes, ¿no? Además, la personalidad equilibrada, la autoestima sana y equilibrada es empática, mientras que la narcisista
No es empática porque no le importa nada al otro, solo le importa al otro en cuanto a objeto del que obtener lo que necesita, que es la admiración de los demás, ¿no? La admiración es su droga que necesita constantemente. Y finalmente la personalidad equilibrada, la autoestima equilibrada está conectada con la realidad, mientras que el narcisista, ya el megalomaníaco, se acaba creyendo en sus propias mentiras y finalmente se desconecta totalmente de la realidad. Como hemos dicho en tantas ocasiones, para una buena autoestima es necesaria la flexibilidad y aceptar al otro, no excluirlo, no tratar de destruirlo, porque al fin y al cabo no te ayudaría eso a sentir que tú destacas, puesto que sabes que es debido no a tus valores, sino a que has eliminado la competencia, ¿no? En palabras de Lao Tse, malo cuando para que brille tu luz necesitas apagar la de los demás, ¿no? Así que al final toda esa agresividad con el otro no es más que una declaración incluso a ti mismo constante de inferioridad, un recuerdo de esa inferioridad. Ya sabéis que el trastorno de personalidad narcisista es un mecanismo de defensa que se monta sobre ese profundo complejo de inferioridad del que trata de defenderse con ese narcisismo y que al final lo único que consigue es mantenerlo constantemente debido a sus comportamientos narcisistas. Entonces, como digo, no se trata de destruir al otro, sino de aceptar al otro. Siempre hay alguien que es superior a nosotros y se trata de mejorarse a sí mismo, de aprender de esas personas para sentirse a gusto en un plano de igualdad. Y menos mal que existen esas personas superiores a nosotros, porque eso significa que seguimos teniendo cosas que aprender y de disfrutar en ese proceso de aprendizaje, que eso es otra cosa de la que carece el narcisista y el megalomaníaco. Frente a lo que podría parecer no hay placer, porque en realidad no consiguen vivir para sí mismos, sino que siempre viven contra alguien. Todo lo que hacen es contra alguien más que para sí mismo, ¿no? Se vacían de amigos, se vacían de conocimientos, se vacían de placer, precisamente por esa necesidad tan imperiosa de sentirse llenos.